Buenas noches nuevamente para todos. Los saludamos en el nombre del Señor Jesús y damos gracias por un día más que nos da. Esta cuarentena encerrados. Todos estamos acá encerraditos y ha sido una bendición de Dios. Ayer y hoy estuve haciendo reparaciones y pues también es bueno hacer todo este tipo de cosas en la casa. Así que damos gracias a Dios y les invitamos a todos que vamos a meditar un ratico en la palabra de Dios, vamos a cantar al Señor y pues sobre todo la palabra de Dios, que es muy importante para nuestras vidas. La palabra de Dios no vuelve vacía, sino que con el propósito que Dios la envía, ella produce en nosotros un fruto. Vamos a Juan capítulo 10 y leemos del 7 al 14. Juan capítulo 10 y leemos del verso 7 hasta el verso 14. De Juan capítulo 10, verso 7 al 14. Dice así la palabra de Dios. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Verso 14. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Qué bonita palabra de Dios, que nos dice que Él es el buen pastor. ¿Y a quién iremos sino al Señor? Él es el buen pastor, y en todo tiempo es nuestra ayuda y nuestra fortaleza. Así que preparemos para cantar unos coros al Señor, para que muchas veces cantamos a Dios y nos recordamos a nosotros mismos quién es Dios.
es nuestra oración en esta noche. ¿A quién más podemos ir sino solamente a ti, que tienes palabras de vida eterna? Y por ello te damos toda la gloria, porque eres bueno y misericordioso, Señor. No hay otro como tú, tan fiel, tan grande y tan eterno. Toda la gloria pertenece solamente a ti, Jesús. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Damos gracias al Señor que Él tiene palabras de vida eterna. Así que vamos a continuar con la palabra. Tomar un poquito de agüita. Y vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Números, capítulo 21, del 4 al 9. Este no será nuestro texto base, sino que simplemente es el texto que el Señor Jesús cita. Pero vamos a leerlo para entrar en contexto con nuestra historia en esta noche. Números 21 del 4 al 9. Números 21 del 4 al 9. Dice la palabra de Dios. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Moisés
contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de la tierra de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Vamos a hablar hoy de la vida eterna. La vida eterna. Nosotros solamente conocemos una vida, y es esta vida física. Todos nos preocupamos al pensar que nuestra existencia está a punto de concluir. No sé si de pronto tú estás o has pensado que tu existencia está a punto de concluir. Y de hecho hay muchas cosas que amenazan nuestra vida física. Una enfermedad, un accidente, un virus como lo estamos viviendo en este tiempo, o simplemente un homicida, y entre otros muchas cosas amenazan nuestra vida física. Cuando nuestra vida o la vida de un familiar cercano está en peligro, es donde pensamos seriamente si la vida termina al morir, si hay vida después de la muerte, si volvemos a ver a aquellas personas que amamos pero que ya están muertos. También pudiéramos preguntarnos: ¿existe la vida eterna? O pudiéramos también decir: ¿cuándo llegará el día en que yo muera? O como estamos pensando muchos piensan: ¿moriremos de este virus? De hecho, todos tratamos de proteger nuestra vida y la vida de aquellos que amamos. Pero la realidad es que todos moriremos, sea por un virus, sea por una enfermedad, sea por un accidente, y esto será en el momento que menos lo esperamos y será de una manera sorpresiva. Así que para nosotros morir simplemente necesitamos estar vivos. Eso es algo muy profundo, muy filosófico. Para morir no necesitamos sino estar vivos. Todos calificamos para ellos. Vamos a hablar entonces de la vida eterna. Vimos en la historia que leímos que el pueblo de Israel habló contra Dios, estaba muy desanimado en el desierto contra Dios, contra Moisés, y dice la Biblia que Dios envió serpientes de esas del desierto. Ustedes han visto los documentales, unas serpientes muy venenosas, y mordían al pueblo, y el pueblo empezó a morir. Volvieron y clamaron a Dios, fueron a Moisés, Moisés oró a Dios y Dios le dijo: hágase una serpiente ardiente, súbala en un asta, y todo aquel que mire la serpiente, si ha sido mordido, vivirá. Y Moisés obedeció, y así muchos se salvaron. Nosotros tratamos de salvaguardar nuestra vida. Vamos a hablar entonces de la vida eterna. Y vamos a la palabra de Dios, al libro de Juan capítulo 3. Ahí vamos a estar, en ese texto vamos a estar bastante tiempo. Juan 3, y leemos del 3 en adelante, pero ahorita. Entonces, la vida eterna. La Escritura nos dice que hay vida después de la muerte, vida eterna. Jesús dice la palabra que ha venido a traer vida y vida en abundancia. Así que la vida no termina simplemente
con la muerte física. Primer punto, solo Jesús puede darnos vida eterna. Solo Jesús puede darnos vida eterna. ¿Qué es vida eterna? Son preguntas que nosotros a veces no sé si no nos las hacemos o no meditamos en ellas. ¿Qué es vida eterna? Pues vida eterna, una definición sencilla, sin ser muy profundo, es vivir para siempre. Eso es vida eterna. Vivir para siempre. De hecho, el hombre ha soñado con esto. Tiene películas acerca de esto, hace inventos científicos, experimenta y trata de lograr hacer esto. De hecho, hace días me estaba viendo una película en Netflix con mi esposa y resulta que la película trataba de que hacían un trasplante de cerebro. Y entonces un señor ya viejito cogían a una persona joven y le metían el cerebro y esa persona ya quedaba como la otra, así más o menos era la película. Era extraña, una película muy extraña. Pero eso fantasea al hombre, fantasea con vivir para siempre. ¿Qué es vida eterna? Vivir para siempre. Vivir para siempre. Eso es la vida eterna. Vivir eternamente. Jesús dijo que había venido a traer vida y vida en abundancia. Una vida que excede los límites de la muerte, porque Él mismo tiene poder sobre la vida y tiene poder sobre la muerte. Así que solamente Jesús puede darnos vida eterna. La preocupación que muchos tenemos se limita solo a esta vida temporal. Y nos preocupamos qué comeremos, qué beberemos, nos va a sacar el Señor de la casa, no pagamos el arrendo y cosas así similares. Así como lo hicieron los israelitas en su tiempo, fueron mordidos por serpientes y que nos vamos a morir y ya se había muerto mucha gente. Dice que murió mucho pueblo de Israel por las picaduras de las serpientes venenosas del desierto. Pero no nos preocupamos por un problema más serio y es cómo enfrentaremos la eternidad. ¿Cómo enfrentaremos cuando concluyamos los límites de esta vida, que no sabemos cuándo es? Muchas veces pensamos que por ser jóvenes tendremos una larga vida, pero la vida no está comprada y no sabemos cuándo moriremos. Así que nos preocupamos solamente por esta vida. Versículo 13 de Juan capítulo 3, dice la palabra de Dios. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que estaba en el cielo. Está hablando Jesucristo con un personaje llamado Nicodemo y está hablando de que necesitan nacer de nuevo para heredar la vida eterna, para ver el reino de Dios. De cierto os digo que si no nacieres de nuevo, no puedes ver la vida eterna, no puedes entrar en el reino de Dios. Está hablando Jesús con un maestro de Israel. Así que Jesús, el Hijo de Dios, le dijo que Él descendió, o nos dice que Él descendió del cielo. Dice, nadie subió al cielo, nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, que estaba en el cielo. Ese versículo nos rebunda, podríamos decir, la palabra cielo. Jesús estaba en el cielo, descendió del cielo y habitaba en el cielo porque nadie había subido allí al cielo. Esa palabra cielo, entonces, es el lugar donde se desarrollará la vida abundante o la vida eterna que Jesús prometió darnos a todos los que creemos en sus promesas. Así que la vida no se limita simplemente a lo temporal, la vida va un poco más allá. Jesús, antes de irse, dijo, iré a preparar moradas para vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo no os lo hubiera dicho. Así que el Señor Jesús estaba en el cielo, descendió del cielo, que es el lugar donde Él ha preparado vivir con los suyos
vivir con su pueblo. Solamente Jesús puede darnos esta vida eterna. ¿Dónde vamos a vivir? En el cielo con Él por la eternidad. Así que este es el lugar donde se va a desarrollar esta vida abundante. La llamamos entonces el cielo. Versículo 14. Y aquí entramos en contexto con la historia que leímos al principio. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que Jesús sea levantado. Los israelitas eran mordidos por serpientes y el veneno producía la muerte de muchos. Eso nos dice el versículo 6, dice, muchos israelitas murieron. ¿Y quién envió las serpientes? Pues el texto que leímos nos dice que Dios envió las serpientes. ¿Por qué? Por causa del pecado. Los israelitas eran mordidos y morían. Y aquí hay algo que nos dice Jesús, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Por qué necesitamos mirar a Jesús? Porque solamente Jesús puede darnos esta vida eterna. La palabra de Dios dice, yo soy el camino, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es la propiciación por todos los pecados, es el único puente por el cual podemos ir a Dios. Y usted dirá, pero a mí no me ha mordido ninguna serpiente, yo no voy a morir. Pues la Escritura nos dice que todos estamos bajo el poder y el dominio del pecado, de una manera imparcial e indirecta, todos de una de otra manera estamos contaminados por el pecado. Al igual que los israelitas, nosotros los seres humanos, podríamos decir, llevamos el veneno del pecado en nuestro interior. Podríamos decir que por nuestro pecado tenemos una sentencia de muerte asegurada. Dice la Escritura que el corazón del ser humano es engañoso y el corazón del ser humano es perverso. Dice la Escritura, ¿quién lo conocerá? Dice que es engañoso y que es perverso. Eso nos dice en Jeremías. Pero también en los evangelios nos dice Marcos 7, que es del corazón donde sale todo lo malo, todo lo perverso y todo lo dañino. Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, todo sale del corazón y esto es lo que contamina al hombre. Así que la Escritura claramente nos dice que los seres humanos de una o de otra manera estamos contaminados, llevamos el veneno del pecado y ese pecado nos lleva a la muerte. ¿Sabes por qué existe la muerte física? La muerte física existe por el pecado. El pecado entró en el mundo por un hombre y así pasó la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecaron, nos dice Romanos capítulo 3. Así usted, oyente, que está en esta noche sintonizando, usted lleva por sus venas, podríamos decirlo de esa manera, el veneno del pecado. El pecado habita en su corazón, está arraigado en su vida y en mi vida. Por eso necesitamos a Jesús. Así que la vida eterna, solo Jesús puede darnos la vida eterna. Jesús está hablando con Nicodemo y le dice, es necesario que el Hijo del Hombre, Jesucristo, sea levantado, así como Moisés levantó esa serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre sea levantado. Así que sabemos por qué existe la muerte física, por el pecado. Y dice la Escritura en Romanos capítulo 6 que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero hay otra muerte y se llama la muerte segunda que nos dice la Escritura. Es otra muerte que la mayoría de gente no se prepara para esa segunda muerte, pero hay una segunda muerte y es la muerte segunda.
para todos aquellos que han decidido rechazar a sabiendas al único mediador entre Dios y los hombres. Pero Dios diseñó un plan para que tú y yo vivamos de acuerdo a ese plan, al plan perfecto y maravilloso que Él trazó desde la eternidad. Jesús fue puesto en alto para que los seres humanos miremos su sacrificio, el sacrificio que Él hizo en nuestro lugar. Y mucha gente sabe quién fue Jesús. De hecho, está antes de Cristo y después de Cristo, porque fue un suceso histórico. Dios permitió que fuera de esa manera para que las personas no tuvieran excusas. Muchos se burlan, pero la realidad es que es el único camino, el único mediador entre Dios y los hombres. Así, tú que me escuchas, debes reconciliarte con Dios, pedirle a Dios perdón por todos tus pecados. Jesús entonces fue puesto en alto para que los seres humanos miremos su sacrificio en nuestro lugar. Su sacrificio en nuestro lugar. Nosotros merecíamos estar allá por nuestros pecados, pero Jesús fue puesto en alto. Solo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo entero. Todo aquel que cree en Jesús y mire su sacrificio será librado del pecado, será librado de sus efectos y puede disfrutar la vida abundante con Dios en la eternidad, sin temor a morir otra vez y en una relación perfecta con otras personas redimidas por su sangre. Muchas veces aquellos que escuchan, enseñan la Escritura, se crean un cielo místico en el cual no está de acuerdo a la palabra de Dios. Pero cuando tú miras que Dios creó todas las cosas, las creó buenas y perfectas. Cuando estemos en la eternidad con el Señor, vamos a estar con otras personas que fueron redimidas por su sangre, aún familiares, y todos vamos a juntos a gozar de una plena comunión con Jesucristo y con la familia de la fe, porque Dios ha trazado este plan de esta manera. Así que solamente Jesús puede darnos vida eterna. Estamos hablando de la vida eterna. Solo Jesús puede darnos vida eterna. Segundo punto, esta vida eterna es resultado del amor de Dios. Esta vida eterna es el resultado del amor de Dios. Dice el versículo 15, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vuelve a aparecer la vida eterna, que Jesús, el que descendió del cielo y nos va a llevar al cielo, quiere que tengamos esta vida. Jesús es levantado en alto para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero dice el versículo 16, es un texto muy conocido que hasta con los ojos cerrados muchos lo dicen, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra vez la palabra vida. ¿Qué es vida eterna? Es vivir para siempre, sin temor a morir, sin temor a la enfermedad, sin temor al coronavirus, sin temor al cáncer, sin temor a tantas cosas que los seres humanos le tenemos miedo. Así que esta vida eterna es el resultado del amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos dice en esta otra versión, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Hay personas que dicen que si Dios existiera, no morirían tantas personas. Lo que no sabemos, o lo que aquellos dicen, es que limitan la vida solamente a la muerte. Y uno no sabe que la persona que murió para dónde se fue y qué lugar le tiene Dios de recompensa para esta persona.
Así que esa vida eterna es el resultado del amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y es algo que nosotros no hiciéramos, dar el Hijo por amor a otras personas. Nosotros no daríamos un hijo ni lo pensaríamos en dar un hijo por salvar a otras personas que no son ni la familia. Así que para nosotros es impensable esto. Pero Dios nos amó y dio a su Hijo. Esa vida eterna entonces es resultado del amor de Dios. Dios nos ama. Dios dio su Hijo por amor, para salvarnos y llevarnos a vivir con Él. O sea, ¿por qué nos amó Dios? Porque Él quiere salvarnos y llevarnos a vivir con Él. Muchos quieren ir al cielo porque no van a pagar arrendo, porque no se van a enfermar, porque las calles son de oro, el mar de cristal, como dice un coro antiguo. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Y solamente limitan eso al mar de cristal y a las calles de oro. Pero la recompensa del cielo es Dios mismo. Dice la Escritura en Apocalipsis 21 que Dios mismo estará con ellos como el tabernáculo y Dios estará con ellos. O sea, Dios mismo será nuestra recompensa, nuestro deleite será estar con Él, verle cara a cara y ver también a todos los otros redimidos que los conoceremos. Así que esta vida eterna es el resultado del amor de Dios. Miremos Romanos 5:8, usted lo sabe. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué hace Dios? Muestra su amor para con nosotros. Siendo que pecadores, estando contaminados por el veneno que nos lleva a la muerte, infectados. Yo me imagino que si a uno lo muerde una serpiente, uno se desespera. De hecho, hicimos un curso el año pasado, creo que fue, o hace año y medio, no sé, de primeros auxilios, algo así. Y en ese curso nos decían aún de las mordeduras de serpiente para que conociéramos. Si tenían 2 punticos, eran venenosas. Pero si le dejaba uno como una huellita, como una herradurita, podía uno relajarse, no era tan peligrosa. Pero si le dejaba los 2 huequitos, téngase que va para el hoyo. Ya era una sentencia de muerte asegurada. No, había que hacerle otro proceso y tratar de salvaguardar la vida también. Pero entonces era algo peligroso. Así, mis amados oyentes, que esta vida eterna es el resultado del amor de Dios. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos ama. A veces creemos que Dios nos ama. Muchos dirán, si Dios nos ama, ¿por qué nos permitió este virus? Y muchos hablan de este virus, algunos como una conspiración, otros que no, que eso fue del azar y resultó así. Bueno, sea cual sea, sea que el ser humano lo haya creado en laboratorio, que es posible, sea cual sea, Dios lo permitió y lo estamos viviendo. Y decir, no, Dios no nos ama porque nos permitió este virus. No limitemos el amor de Dios de acuerdo a las circunstancias. La mayor expresión del amor de Dios es que su Hijo Jesús en la cruz. Es la mayor expresión del amor de Dios. A veces pensamos que Dios no nos ama por las circunstancias adversas, por lo que vivimos, por tal vez el médico te dice tienes tal enfermedad, tienes tantos días, o eso ya no tiene reversa, o te echan del trabajo, se acaba todo y estás en peligro. Pero el hecho es que Dios nos ama y la máxima expresión de su amor es Jesús en la cruz. Dio a su Hijo unigénito, aquello que más amaba, por amor a nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Otra vez, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga una vida
abundante. Viva para siempre. Y en ese vivir para siempre no te vas a volver a enfermar, no vas a tener el problema de la vejez, ¿cierto? Donde llegan todos los achaques, las canas, las arrugas. El cielo será maravilloso porque estaremos siempre vigorosos para el Señor, para su servicio y para nuestro prójimo. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios envió a su Hijo a salvarnos, no a condenarnos. Dios envió a su Hijo a salvarnos. Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo carne, descendió del cielo, vivió una vida santa y piadosa sin relación al pecado y fue a la cruz para salvarnos, para salvar a los pecadores y para llevarlos a Él. La vida eterna. Tercero, aquellos que no creen no tendrán vida eterna ni disfrutarán de Dios mismo. Hubo unas partes que omití tocar de los textos que estamos mirando. El verso 15 nos dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 16 dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que todos esos textos nos hablan de la vida eterna, de la vida que Dios nos da, pero dice no se pierda. Aquellos que no creen no tendrán la vida eterna. Verso 18 y verso 19. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. El que no cree en su Hijo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Eso es algo extraño, ¿cierto? Porque a uno lo muerde una serpiente y lo que uno piensa es un antídoto, o que le pongan una jeringuita, o que le hagan una cortadurita y le chupen la sangre. Bueno, le hagan su procedimiento. Pero el método de Dios para salvar a estos israelitas era muy raro y muy extraño, y era una serpiente y que la miraran. Y simplemente de esa manera Dios los salvaba. O sea, a pesar que eran mordidos por serpiente, dice que vivían, o sea, no se morían. No faltó aquel que tal vez dijo, no, pues, yo que voy a mirar por allá, no, eso, yo ya me mordió la serpiente, me voy a morir. Muchos hoy dicen que la religión y que Jesús no sirve para nada. Pero la verdad es que es el antídoto de Dios para nuestro pecado y para asegurarnos una vida plena, abundante con Él y con los que amamos. Muchos no quieren mirar a Cristo, muchos no quieren mirar su sacrificio. Pero Jesús, o Dios, dio ese antídoto, como Moisés levantó esa serpiente en el desierto. Dios levantó a su Hijo para que los seres humanos mirásemos a Él y fuésemos redimidos de la maldición, del pecado y de sus efectos. Pero siempre va a haber algunos que no querrán creer, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida abundante. Pero mirar a Jesús es tu ayuda y es lo que tú realmente necesitas. Mira a Jesús. Dios levantó a Jesús. Mira a Jesús, es lo que tú realmente necesitas. No, yo necesito es... No me hable de eso. Hábleme de una cura del coronavirus, que eso me tiene aterrado. Estoy... que no puedo. No, tú necesitas mirar a Jesús. Porque tal vez saquen una cura para este virus y nos la apliquen y podamos salir. Pero seguiremos con un corazón dañado
para hacer mal al prójimo, para pensar mal con el prójimo, para dañar a nuestro vecino, a nuestro amigo, para hacerle el mal, para codiciar, para mentir, para engañar, para defraudar a nuestro compañero, porque esos somos los seres humanos, para dañarlo con nuestras palabras. Tú necesitas mirar a Jesús, tú necesitas venir a Jesús, tú necesitas la vida abundante que Él da. Es una vida abundante. Si tú estás trabajado, si tú estás cargado, ven a Jesús. Dice la palabra, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No sé si tú eres cristiano, no eres cristiano, pero ven a Jesús, mira a Jesús. Él es el antídoto, Él es el remedio, Él es la cura. Versículo 36. Miremos aquí el versículo 17 y 18. Quiero mirarlo en esta otra versión. Me gusta mucho como dice. Verso 18 y verso 19. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Me gusta mucho como dice esa versión. Pues si Dios me va a condenar, que me condene de malas. Hay gente que dice de esa manera. Pero ¿no te has puesto a pensar en esto? Que es Dios, el creador, quien habla, el dueño de todas las cosas, el soberano, el que nos da un antídoto para que nosotros disfrutemos y vivamos con Él para siempre. ¿Qué nos cuesta mirar a Jesús? ¿Qué nos cuesta decirle, perdóname, sé propicio a mis pecados, ven a vivir conmigo, ayúdame que esta vida se torna difícil? De hecho, esta vida es difícil. Esta vida es difícil. Porque tal vez tú puedes tener todos los lujos, pero tal vez no tengas salud. Y se hace difícil la vida. Tal vez tú tengas salud, pero no tengas que comer. Se hace difícil. Esta vida es difícil. Así que necesitamos de la ayuda de nuestro Creador. Y todas esas circunstancias difíciles que nos muestran que hay una vida eterna que Dios nos prometió, en la cual no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá nada malo, porque estaremos con Él por la eternidad. Gozaremos de Él, pero también gozaremos del prójimo. Porque hay algo que la gente, cuando estudia la Biblia, no mira, y es que cuando estemos con Él gozaremos también de las personas que nos rodean, como gozamos de la familia y de los seres amados. Eso no será privado en el cielo. Habrá una multitud de todo pueblo, lengua y nación, con palmas en sus manos. No sé si vamos a entender todos los idiomas. Yo a duras penas entiendo el que hablo. A duras penas entiendo el que hablo, pero es difícil entender otro idioma. Así que Jesús es la luz del mundo, pero el ser humano paradójicamente ama más las tinieblas que la luz. Dice allí el texto que me gustaba mucho, como decía acá, verso 19. Y esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas que la luz, porque sus hechos eran perversos. Aquí la luz, el contexto de la luz es Jesús, que es la luz del mundo. ¿Cierto? Y Él vino al mundo, pero los hombres, ¿qué? Amaron más. ¿Será que el hombre, los seres humanos, aman más las tinieblas que la luz? ¿Sí? Amamos más la oscuridad que Jesús que la luz, porque sus obras eran perversas. ¿Y cómo lo demuestran? Las obras perversas que los seres humanos hacen. Eso demuestra que el ser humano se aferra a la perversidad.
Aman más el pecado y lo defienden, como dice un dicho popular, a capa y espada. Esto, pero no me toques este pecado. Dice la Escritura que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Las acciones y el obrar de nosotros como humanidad ante Dios son muy malas. Así que esta corta meditación de la vida eterna, espero que pienses en ella, pero que le digas al Señor: Señor, quiero mirarte, quiero verte, quiero conocerte, quiero que perdones mis pecados, quiero que me ayudes con mis cargas, quiero que me ayudes, Señor. Mira que esta amenaza de muerte